Creo que tenemos otros 40 minutos, ¿sí? Son las 8:20. A ver, yo les escribo. Yo creo que para la próxima clase vamos a intentar usar mejor este Microsoft Teams. Que Teams, sí, porque como tiene la suscripción institucional de la universidad, no nos genera estos cortes. Yo había pues usado antes Zoom y me había funcionado muy bien, pero parece que ya no me dan las llamadas ilimitadas, entonces mejor nos vamos a Teams. ¿Ustedes tienen equipo en Teams dentro de la especialización? Sí, pero en Teams no me fue muy bien, la verdad. Mm, Yo he estado dando algunas de las clases de pregrado en Teams y me ha funcionado bastante bien. Hoy, pues con este de Zoom se corta, pero Zoom igual es bastante fluido, entonces, aunque uno tenga que reconectar cada 40 minutos, es bueno. Listo, chicos, entonces vamos a retomar, vamos a ver que todos estén nuevamente conectados. Hay 11 participantes. Listo. Entonces, estamos en el tema de las cerámicas. En algunas partes, como les decía, se usan, digamos que porcelana para tener mejor resistencia a la intemperie. Por eso el grés es tan bueno para el exterior. Pero en interiores, digamos que como el agente o el problema térmico o de humedad no es tan importante, digamos que se puede usar cualquier tipo de cerámica que ustedes consideren pertinente o que les sirva de algún modo para su proyecto. En la cerámica también tiene una ventaja y es que se pueden hacer manualidades, se pueden hacer apliques de colores, se pueden hacer marcas, pues puedes mandar a estampar hasta el Sagrado Corazón de Jesús, se puede estampar en una losa. No sé si ustedes han visto los cuadros de la Virgen o del Sagrado Corazón de Jesús en Home Center, que los venden en láminas de cerámica. Eh, Ahí están disponibles, pues comercialmente se consiguen. Para gustos los colores, si a usted le gusta eso, perfectamente lo puede conseguir, ¿cierto? Entonces, dentro de este componente, dentro de estas cerámicas, vamos a encontrar muchas alternativas también. Fabricadas localmente, en Colombia hay varios fabricantes de cerámicas que me lleguen a la mente en este momento. Cerámica Italia, Decor Cerámica, ¿sí? Decor Cerámica, bueno, Corona, etcétera. Dentro de los materiales compuestos vamos a tener todo lo que son los concretos, ¿cierto? El concreto es básicamente una mezcla, esto es un mensaje casi que de pregrado, es una mezcla de cemento, aditivos, pues agua y eh, agregado, ¿cierto? Básicamente. Entonces, dentro de los cementos vamos a tener tres tipos o materiales cementantes de base. Los cementos, el cemento Portland, que es el cemento que nosotros usamos comercialmente. Este es el que, por ejemplo, fabrica Argos, que fabrica Cemex, que saca Holcim. Todos estos fabricantes lo que venden es cemento Portland, que es básicamente un derivado de la calcinación de la piedra caliza, de la fabricación de clinker, que se adiciona con algunos materiales, generalmente cal, y se conforma el cemento, ¿cierto? Y eso tiene, pues cada fabricante tiene su receta, pero al final es el cemento básico, que es altamente alcalino y que siempre está buscando en su estado, digamos que industrial, cuando sale de planta en bolsa, recoger humedad. Pero después de que, digamos que se fragua, es muy estable. Por eso el concreto de algún modo es el material del siglo XX. Realmente el siglo XX, el material que más hemos usado, o más bien, sí, el siglo XX y siglo XXI, el material más usado en el planeta es el concreto o el cemento Portland, ¿cierto? Cementos puzolánicos. Las puzolanas son, digamos, la ceniza volcánica. Son derivados de la ceniza que se pueden usar como material cementante para algunas aplicaciones.
En Colombia hay algunas empresas que están fabricando o que, digamos, que entregan cementos adicionados con algún tipo de ceniza volante. Generalmente cenizas de procesos industriales, de quemas de calderas y hornos, ¿cierto? Puzolanas y materiales aluminosos. Ya esos son otros tipos de cementos y por aquí es donde aparece también una rama que son los geopolímeros, que es, digamos que un tema bien interesante si quieren buscar un poquito más de esto, que tiene que ver con cómo se puede fabricar roca artificial, básicamente, porque es que al final el cemento es una piedra artificial, es eso, una piedra que se hace, que la hacemos los seres humanos. Bueno, en los concretos tenemos morteros, que básicamente es cemento y arena, que va a conformarse o que se va a usar realmente como Profe, un una tipo de pega. pregunta. Dime. Los otros dos tipos de cemento, el puzolánico y el aluminoso, ¿para Sí. qué son utilizados comúnmente? También para fabricar concretos, ¿cierto? Básicamente son para fabricar concretos, pero como no son fabricados industrialmente, sino que son materiales naturales, son mucho más difíciles de encontrar, ¿cierto? Lo que vos encontrás comúnmente, digamos que en el mercado es cemento Portland. Este es el tipo de cemento más usado y como es que popular, pues, porque es el que se fabrica, ¿cierto? No, ok. Las puzolanas generalmente son sobrantes de cocción o ceniza volcánica, entonces pues, tampoco hay tanta ceniza volcánica como para construir todo el mundo, entonces por eso no se Ujú. usa tanto. Y las alúminas son materiales naturales de algunas canteras que tienen ciertas composiciones y que se pueden usar, ¿cierto? Eh, Ok. Estos son como los materiales. Los romanos, por ejemplo, el Coliseo romano se fabricó o se construyó con principalmente cementos puzolánicos, ¿cierto? Entonces, cuando uno va, le dicen, sí, es que los romanos ya tenían concreto desde hace 2000 años. Sí, lo que hacían era que cogían la ceniza volcánica, le adicionaban arena o piedra y hacían concreto. Volvían a hacer lo mismo. Eso era todo. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, y con el concreto vamos a tener morteros, que son básicamente pegas. Entonces, los revoques, el revoque, el típico revoque que usamos para enlucir muros de mampostería, que se puede dejar a la vista o se puede empañetar o se puede estucar o se puede recubrir pues, o pintar. Para hacer pega, para mampostería. Y se usa mucho el mortero para la nivelación de pisos. ¿Por qué? Porque el mortero lo que le aporta, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un piso en un material, en cualquier material, el mortero le permite dar nivelación, es decir, que todo el piso esté completamente nivelado, porque generalmente los vaciados de losa no quedan perfectamente nivelados, sino que después hacerles un mortero de nivelación. Antes se usaba a través de ese mortero de nivelación pasar algunas tuberías. Eso ya no es tan usado, porque eso realmente es un montón de desperdicio, aunque igual todavía se hacen unos rellenos impresionantes. Eh, pero esa nivelación lo que también da es una capa de soporte estructural de los materiales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para una placa de porcelanato, como tal, el porcelanato no tiene suficiente resistencia para aguantar una carga puntual. ¿Que sí tiene esa resistencia? El mortero de nivelación que yo pongo debajo de la capa de piso acabado de porcelanato antes del modo de la losa, que permite transferir la fuerza superficial a el elemento más duro digamos, inferior. ¿Listo? Entonces al final siempre terminamos usando morteros en obra. Poquito o mucho, pero se termina usando algo. ¿Listo? Vamos a tener los concretos estructurales y no estructurales, que básicamente el concreto es agua, cemento, arena y agregado, ¿cierto? Eh, para hacer un concreto y claro, el concreto ya va a tener unas resistencias de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Y vamos a encontrar este tema que es muy interesante, que son los microconcretos, ¿cierto? Los microconcretos son concretos donde no hay agregado grueso, simplemente hay agua, cemento y un poquito de arena, ¿cierto? Y con el cual se pueden hacer elementos prefabricados muy fácilmente. Entonces hoy se están usando mucho
materitas, portavasos, accesorios, portalápices. Se hacen hoy, no sé si han visto que hay varias marcas en Medellín que fabrican con microconcretos, con concretos muy delgaditos, pues, accesorios, ¿cierto? Incluso también se pueden usar acabados. Por ejemplo, las losetas de cemento, las baldosas de cemento, son un tipo de microconcreto. O sea, microconcreto es porque no tiene material grueso, no tiene agregado grueso, simplemente es arena, ¿cierto? Y por otro lado, similares a los microconcretos, bueno, en microconcretos hay también concretos de alta resistencia que se hacen con algunos materiales adicionados, ¿cierto? Que son a veces puzolanas, a veces aluminio, pues material aluminoso o que son estos, los geopolímeros. Para algunas aplicaciones muy, muy puntuales, ¿cierto? Realmente no es algo muy, muy conocido. ¿Qué tienen de bueno los microconcretos? Que son muy resistentes a la temperatura, ¿cierto? Aunque como tal el concreto, ustedes saben que no tiene una buena resistencia a la tracción. Entonces siempre tienen que estar reforzados con algún tipo de fibra interior. Y cuando se refuerzan aparecen estos, que son los fibrocementos. Los fibrocementos son cualquier concreto que usted adicione o refuerce con un tipo de fibra sintética, ¿cierto? Sintética o natural. Que yo puedo hacer un fibrocemento con cabuya, ¿cierto? Es básicamente añadirle algún tipo de fibra que me permita darle esa resistencia a la tracción de la cual carece el concreto de base. ¿Listo? Ahí encontramos estos, que es el cemento reforzado con fibra de vidrio, el Glass Reinforced Concrete, que es el GRC, que se está usando hoy mucho sobre todo para elementos de fachada. Simbrados, es una empresa aquí de Medellín, fabrica tableros y piezas de GRC a medida. Ustedes pueden solicitar un conjunto de piezas para fachadas o para interiores y se las hacen. O parte del mobiliario, por ejemplo, Concretus, es esta empresa que fabrica prefabricados de concreto, está sacando un conjunto de bancas o de accesorios, pues, mobiliario que se hacen, que finalmente son GRC, ¿cierto? Fibras de concreto reforzadas con fibra de vidrio, ¿cierto? Está el triste y muy vilipendiado asbestocemento, que es básicamente es un fibrocemento que se refuerza con fibras de asbesto. Como el asbesto es un material mineral fibroso, por eso también es peligroso, porque esas fibras son muy, muy delgadas y se quedan en los pulmones o en el cuerpo y producen asbestosis. Que ya en Colombia es un material peligroso, es básicamente el concreto reforzado con un montón de fibritas que les dan alta resistencia. ¿Dónde encontramos esto? En casi todas las tejas mal llamadas de Eternit, porque Eternit es una marca internacional, sobre todo las viejas. Se supone que las nuevas que se están fabricando con eso ya no tienen asbesto, sino que usan fibra de celulosa. La fibra de celulosa es pues, básicamente fibra derivada del papel vegetal que se adiciona. Incluso Argos hasta hace un tiempo estuvo haciendo experimentos con las bolsas de cemento. O sea, ellos trataban de convertir las bolsitas de Argos en celulosa, pues en fibras que permitían reforzar elementos de concreto, como por ejemplo las tejas de Eternit. Eternit estaba haciendo ese proyecto con Argos, no sé al final en qué paró. También podemos encontrar estos concretos reforzados con fibras metálicas, ¿cierto? Hay varios experimentos o materiales que se usan con fibras muy, muy delgadas de acero y son de altísima resistencia. Claro, son bastante costosos, pero también lo tienen. En este tema vemos que el desarrollo tecnológico o la punta del desarrollo tecnológico está en esta zona, en los concretos reforzados con fibras o micro reforzados. Listo.
Bueno, y por otro lado tenemos ya materiales aglomerados que son mezclas entre materiales y minerales naturales o polímeros, que serían eso, derivados minerales, plásticos o materiales mixtos asociados a fibras. Por ejemplo, los materiales de superficies de cocina, el cuarzón, el silestone, el corian, son materiales aglomerados compuestos, ¿cierto? Por varios, ¿cómo se llama? Varios materiales finalmente que se mezclan ahí y para formar, digamos, ese material final. Se me había olvidado algo. También en algunos países se consiguen mesones para cocina en porcelanato, ¿cierto? En unas dimensiones fijas, vienen ya con la forma, pues, como de un mesón. Yo en Colombia eso no lo he visto. Lo he visto en España, en Brasil, pero aquí en Colombia no. No sé si ustedes de Eh, pronto lo han visto. sí, Yo pues yo vi tengo. que en Obra Blanca ya se unieron con una marca italiana que hace todo eso y lo están trayendo pues como en todas las cantidades y hacen todo, pues como paredes, mesones, pisos, cielos en formatos gigantes, pues es una Ujú. cosa súper Es loca. que si Yo vos tenés la tengo, capacidad de por si les producción, interesa. Ah, bueno, también. Yo tengo. si vos Y tenés la tengo capacidad de producción, microcementos y cementos mezclados con acrílico, lo que los hace impermeables y flexibles. Entonces, pues, si necesitan un microcemento flexible, yo tengo. el cemento es un material maravilloso porque permite mezclarse con muchas otras fibras y con otros materiales, ¿cierto? Eh, bueno, y además, realmente es el material más consumido y usado en la historia de la humanidad. No sé si sabían eso. Así es. Bueno, bueno, ahí están pues algunas aplicaciones, no sé si las ven, desde objetos domésticos y apliques pequeñitos pues, que uno puede hacer en la casa, que uno encuentra en Pinterest, que son moldecitos, hasta ya de algún modo losetas, tabletas, es un material muy, muy, muy versátil, ¿cierto? Porque al final es un fundido, es un vaciado. Tengo un material, un polvo que lo mezclo y formo un material nuevo. ¿Listo? Dentro de los textiles, este sería como el último grupo de materiales, tendríamos las que se usan, vemos que textiles en exterior son muy escasos y si vamos a usar textiles en exterior van a ser sintéticos, ¿cierto? Pero para interior, como no hay digamos que no hay un agente de radiación, de temperatura o de humedad importante, digamos que las condiciones ambientales están controladas, hay mayor versatilidad para usarlos, ¿cierto? Entonces, de origen animal, el cuero, lógicamente, no es un textil, es básicamente una superficie no tejida, ¿cierto? Y vamos a encontrar cuero natural y cuero sintético, ¿cierto? Todos esos vinílicos, bueno, ya ahí no me meto. Fibras de lana, todo lo que son pelajes, entonces hay un montón de animales que durante la historia de la humanidad se han usado para fabricar textiles, desde el pelo de camello, el pelo de llama, el pelo de oveja, el pelo de cabra, infinidad pues de fibras, bueno, no infinidad, pero sí bastantes fibras que se pueden usar para tejer textiles a partir de pelajes, ¿cierto? Y la seda, que pues, todos sabemos, realmente viene de un gusanito que teje un capullo, pues una crisálida, que se desenrolla y se hace la seda, ¿cierto? Esto, de algún modo, para materiales o textiles de origen animal. ¿Cuál es realmente el grueso que nosotros encontramos digamos que en el mercado? Materiales sintéticos o materiales de origen vegetal, algodón, lino, cáñamo y cabuya, ¿cierto? Esos son como las fibras más comunes. Aunque hoy en día, casi siempre que vos encontrás un textil, vas a encontrar materiales textiles compuestos, donde tenés parte de polímeros,
pues, materiales sintéticos con algo de algodón, entonces hay 60% poliéster, 40% algodón, pues, dependiendo del fabricante vas a encontrar esas, no sé, esas mezclas. Y también van a depender de la resistencia que necesites en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si es una cortina, la resistencia que necesitas en una cortina es asociada a los rayos ultravioleta. Pero si tenés un mueble, un sofá, la resistencia que necesitas es a la fricción, al desgaste superficial y a la presión o rotura, ¿cierto? A desgarre. Entonces, dependiendo de la aplicación, vas a buscar un textil que te sirva para esas condiciones. ¿Listo? Desde los sintéticos, las poliamidas, el nylon y la aramida. El nylon es muy resistente, ¿cierto? Cualquier prenda hecha enteramente de nylon es bastante resistente a la rotura, ¿cierto? Incluso pues las medias de nylon se estiran bastante y son muy resistentes a la tracción. Y las aramidas son lo que llaman las fibras que se hacen o que se usan para los chalecos antibalas, ¿cierto? El Kevlar es una marca, un tipo de aramida que se usa para chalecos antibalas, ¿cierto? Que son fibras supremamente resistentes a la rotura, fibras acrílicas, muy resistentes y que también son un poco más costosas, ¿cierto? Los tipos de poliéster, el teraftalato de polietileno, pues el PET, por ejemplo, las botellas de gaseosa se pueden reutilizar en PET, ¿cierto? En fibras de poliéster o hilos de poliéster, con el mismo material que es el polietileno. Realmente el PET, no recuerdo qué es, yo lo tenía, el PET, el tereftalato de polietileno, eso es PET. ¿Listo? El poliácido láctico y el PTT, no es, aquí me falta la definición, quedó mal copiado. El PTT, ¿qué es el PTT? Bueno, por esta época parece que todo el mundo busca son enfermedades. Bueno, les quedo viendo lo de qué significa PTT, ¿cierto? Y las clorofibras o polivinílicas. Entonces, nuevamente, dependiendo de la necesidad que yo tenga, voy a buscar un material adecuado a esa necesidad, ¿cierto? Y hay algunas imágenes. En textiles, cada fabricante tiene una aplicación para muebles, para revestimientos, hoy se están usando en algunas partes cielos en algunos materiales recubiertos de tela. Se pueden usar incluso hay pisos, bueno, que sean todas las alfombras, finalmente son materiales tejidos, ¿cierto? Alfombras densas, de alto tráfico, ahí hay un mundo pues muy amplio, ¿cierto? ¿Dudas con este tema? ¿Comentarios sobre lo de las telas? ¿Qué hora es? Son 7:40. 7:40. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y por qué hablar de todos estos materiales? ¿Por qué hablar tanto de los materiales? Porque al final todos los materiales tienen unas propiedades. Algunos, pues, ¿cuáles son las propiedades asociadas a los materiales? Las propiedades físicas, químicas, mecánicas, térmicas, eléctricas, acústicas y ópticas. Todos, de algún modo, deberíamos tener en cuenta que cada material tiene unas características propias de acuerdo a su fabricación, de acuerdo a su origen, de acuerdo a sus compuestos, de acuerdo a su naturaleza, ¿cierto? Y algunos son más resistentes a otros. Entonces, entendiendo ese tema de las propiedades, uno tendría, de algún modo, definiendo que no necesariamente hay materiales buenos o malos, simplemente que funcionan mejor o peor, o pues mejor o menos mejor para cada uso, ¿cierto? Entonces,
yo les dejo esto en la presentación. Desde las dimensiones físicas habla sobre las dimensiones y resistencias, la química desde su composición química, la mecánica frente a los movimientos y esfuerzos, la térmica frente a la temperatura, eléctrica, la conductividad, acústica y óptica. ¿Cierto? ¿Y por qué hablar de esto? Porque para yo poder tener claro qué material seleccionar para cualquier aplicación, debo entender qué propiedades tiene y también qué necesidades tengo que resolver con ese material. ¿Cierto? El material va a responder a la necesidad que yo tenga, que tiene que ver o con condiciones de uso, ¿cierto? Entonces aquí hay como una matriz de selección. Si yo digo, bueno, ¿qué criterios debo tener en cuenta para la selección de un material? Primero, ¿cuál va a ser su uso? Va a ser un material de uso permanente, ¿cierto? No sé, por ejemplo, una alfombra. Una alfombra es un material textil que tiene un alto tráfico en algunas zonas y que posiblemente se va a desgastar. Entonces, no me va a servir cualquier tipo de alfombra. Voy a tener que buscar una especialmente fabricada y pensada para ese tráfico que voy a tener. Entonces, debo analizar cuál va a ser el uso o su requerimiento. Si es un uso permanente, frecuente o ocasional, ¿cierto? Es muy diferente la alfombra que yo instale no sé, en un vestier, por ejemplo, o en una alcoba, aunque eso ya de los tapetes, las alfombras no se usan tanto, pero mentiras, en algunos países sí, casi, sobre todo en países estacionales, casi todas las casas al interior tienen, por lo menos en las habitaciones, alfombra. Un uso ocasional. Requerimientos físicos, los esfuerzos que necesite el material, ¿cierto? Si el material va a estar sometido a un peso constante, a un movimiento, por ejemplo, en los cajones de una cocina, hay una necesidad mecánica de estar constantemente moviendo el elemento y por lo tanto hay algún material que va a tener que absorber esa necesidad o esa solicitación de esfuerzo, que serían entonces los rieles metálicos, ¿cierto? La madera como tal no soporta esa tracción mecánica, lo soporta es unos rieles y un conjunto de tornillos. O si yo tengo materiales que deben estar sometidos a vibración constante, ¿cierto? La vibración va deteriorando los materiales con el tiempo, sobre todo, por ejemplo, las maderas aglomeradas se van desajustando de alguna forma, ¿cierto? Generalmente toda la madera, cuando usted la somete a vibración constante, se va a desajustar. ¿Por qué? Por las uniones. Entonces ahí hay que analizar bien el tema de la unión. Y los requerimientos, digamos que del componente químico, que sería de algún modo el desgaste por algún tipo de sustancia, que por lo general en espacios domésticos no vas a tener sustancias muy complejas. ¿Dónde sí tenés sustancias complejas? En la cocina. ¿Por qué? Porque en la cocina hay materiales ácidos, el jugo del limón, el vinagre, o vas a tener materiales que pueden manchar fácil la superficie, sobrante de comida, el vino, las salsas, etcétera, etcétera, pueden generar eso, el calor, el vapor, la presencia de humedad, el lavado constante, por lo tanto va a ser un requerimiento, digamos que químico, por lo tanto no se usan, bueno, yo sí los he visto, pero son muy escasos, por ejemplo, un lavaplatos en madera, pues, o un lavamanos en madera. Sí los hay algunos, pero realmente no es la madera la que soporta, digamos que la humedad, sino que es algún tipo de resina que se le adiciona a esa madera para poder soportar con el tiempo el desgaste por la humedad, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ahora que hablas de la madera y la humedad, ¿qué tipo de madera puedo usar para una cubierta, por ejemplo, en un clima como Quibdó, que llueve mucho? O sea, yo sé que es caro y el mantenimiento va a ser súper costoso, pero, o sea, aparte de eso, ¿qué madera me sirve? O sea, que tenga como esas propiedades. No necesariamente terminaría siendo costoso, es que depende, digamos que de la disponibilidad que vos tengas de algún tipo de madera. Si conseguís maderas locales de esa zona, que sean, no te sé decir la especie en particular de árbol, pero uno le pregunta a los carpinteros de allá, hay un tipo de madera chocuana de esa zona del Chocó que es negra y muy, muy, muy densa, parece piedra. Okay. Esa madera es súper resistente a la humedad y se usa en cubiertas. Se puede usar en cubiertas. Vale, gracias. Por ejemplo, en Europa, en algunas partes se usan tejas de madera, tejuelas de madera, ¿cierto? Y también en el sur de Latinoamérica, en el sur de Chile, en el sur de Argentina,
se usan tejas de alerce. Y, o sea, además de la madera, debería tener algún, no sé, cubrimiento o barniz en algo, no sé. Ve, yo O- te recomiendo que no se le hiciera ninguna aplicación superficial a la madera, sino que la madera naturalmente se vaya curando y resistiendo en el tiempo. Es que hay maderas que son muy resistentes a la humedad cuando son nativas, cuando son de esa zona. Ujú. Y más con con un índice de precipitación como ese. Por ejemplo, el alerce, sino que es que yo del Chocó no sé muy bien qué madera haya ya disponible para hacer una cubierta, pero Ujú. el alerce es un material que se usa para cubiertas y no se le aplica nada. El alerce se corta y se instala y así queda, incluso con el tiempo va tomando una pátina gris, incluso como un musgo que Sí, lo va protegiendo. Se va desgastando la capa superficial, pero va protegiendo a la misma madera interior. vale, gracias. La tejuela de alerce. Bueno, y por último, digamos, bueno, estos son conjuntos de criterios. Vamos a adelantar rápido porque nos quedan 10 minutos, otra vez. El uso del material, pero también su disponibilidad, si está realmente disponible en el mercado local, nacional, o si lo tengo que importar. Y si lo tengo que importar, ¿de dónde lo traigo? ¿Cuánto se demora y cuánto cuesta? ¿Cierto? Hay muchos distribuidores a nivel nacional. Prácticamente hoy en Colombia vos puedes conseguir cualquier material que quieras. Eso sí, tendrá un costo mayor o menor, pero de que lo conseguís. Habrá un distribuidor que te lo consigue, te lo trae y te lo instala. ¿Cierto? Eh, Tener en cuenta el mantenimiento, cada cuánto hay que hacerle mantenimiento, si hay un mantenimiento programado o es un mantenimiento cada X años, ¿cierto? Esto es un tema importante, todo el tema de las reparaciones. Y es si de alguna manera yo puedo tener un material que pueda ser reparado en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, el porcelanato es un material que no se puede reparar. Desde que se quiebre, hay que hacer un recambio. Entonces, si yo tengo un piso en porcelanato, lo ideal es que tenga disponible por ahí en alguna parte de la casa unas baldositas extras para poder hacer un recambio en el caso de algún daño, ¿cierto? Siempre es bueno eso, tener unas baldosas, guardarlas en alguna parte porque es difícil después con algún arreglo cambiarlas. Eso siempre se lo recomiendan a uno. O también tener en cuenta que un material, si no tiene reparación, que tenga recambio, ¿cierto? Y finalmente, la plata. Si usted tiene realmente los recursos o puede tener disponibles los recursos para tomar la decisión sobre ese material. ¿Listo? Por lo tanto, cuando hablamos de criterios, tendríamos que tener en cuenta estos 7 componentes. Su uso, ¿para qué lo voy a usar? ¿Cuáles son sus requerimientos físicos? Sus requerimientos químicos, si tiene que tener alguna resistencia especial a la radiación, a la temperatura, a la humedad, a algún agente químico externo, a algún ácido. Su disponibilidad en el mercado, si se consigue o no, si puede tener mantenimiento o reparación y finalmente cuál es su costo. Estos finalmente son los criterios que yo siempre uso o que todos usamos de forma consciente o inconsciente para la selección de un material, ¿cierto? Y uno sabe que con el tiempo vas puliendo y ajustando cada vez más estos criterios de selección de los materiales. Bueno, y llegamos a una clasificación. Yo quiero a esto, y es que no hay materiales buenos o malos. Eso es algo muy importante. No hay materiales buenos o malos. ¿Qué hay? Hay un mal uso del material, ¿cierto? No hay materiales buenos o malos, hay un mal uso del material, ¿cierto? Si yo pongo un material en una zona que no, para la cual no está diseñado, no está pensado o realmente no va a soportar esa carga o esa solicitación, pues el que se equivocó fue el arquitecto, no el fabricante. O sea, el fabricante especifica unas funciones claras para esos materiales. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿cierto? Porque mucha gente dice, no, es que eso es muy malito para, el piso en ese material es muy malo. No.
Lo malo es la decisión que yo tome frente a ese material, pues porque el material está ahí, ¿cierto? Y dentro del componente, vamos a terminar con esto, que ya de aquí abrimos un mundo que son ya las clasificaciones de superficies, y es que en arquitectura la gran diferencia entre materiales al interior y al exterior son las solicitaciones de sol, que básicamente es un tema de radiación y por lo tanto de energía, y una relación con la humedad, con la intemperie. Porque la humedad junto con la energía, cuando está cambiando o está casi cambiando de estado, es decir, que se absorbe, se evapora, se absorbe, se evapora, se vuelve líquida, se vuelve sólida en algunos climas, eso es lo que deteriora el material exterior, ¿cierto? Por eso casi siempre los materiales exteriores son pétreos, o por lo menos en nuestro contexto. Casi todos los materiales que usamos al exterior son pétreos porque resisten mucho mejor esos cambios de temperatura y esa resistencia a la humedad, ¿cierto? En algunas zonas se pueden usar materiales que no son pétreos, pero que deben estar adaptados a ese contexto, como por ejemplo que hablamos ahorita de la madera. ¿Listo? Y de acuerdo al uso, vamos a tener materiales para pisos, paredes, cielos, revestimientos interiores o superficiales, ¿cierto? Que serían, por ejemplo, los enchapes, para muebles y para sistemas, ya que los sistemas son como la iluminación, sistemas de comunicación, teléfono, internet, ¿cierto? Pero eso son otras cosas que no nos competen, pues como desde la parte de arquitectura, eso ya es de una especialidad aparte, y todo el componente hidrosanitario. Listo. Ya para el exterior tendríamos materiales de fachadas, de cubiertas, de pavimentos y todos los componentes estructurales. Listo. Y por lo tanto, ya aquí termino, es que lo importante es analizar el sistema constructivo, ¿cierto? A partir de esa selección o a partir de esos criterios de selección de material, todos los materiales no se ponen solos o no se dejan solos. ¿Por qué? Porque al final lo que constituyen son un sistema constructivo que se localiza o que se instala dentro de una edificación, ¿cierto? Un piso es un sistema constructivo que tiene una base estructural, que tiene un sistema de adherencia o de sujeción y que tiene un material superficial de resistencia al tráfico y al desgaste, ¿cierto? Eso es un sistema constructivo. Por lo tanto, no es un solo material, son varios materiales que lo componen. Entonces, la base del sistema constructivo siempre es el material, pero se soporta en material, herramientas disponibles para poder fabricar o llevar a cabo lo que yo estoy pensando, y en recursos humanos, intelectuales, eso es muy importante, los recursos intelectuales es quién lo sabe hacer, ¿cierto? Por ejemplo, la pregunta ahorita de, ¿se puede hacer un techo en madera? Claro, ¿quién lo sabe hacer? ¿Hay alguna persona en Quibdó, por ejemplo, que tenga el conocimiento para hacer una cubierta de madera? Eso es un tema clave, las personas y el conocimiento de esas personas. Fíjense que muchos de los fabricantes en Colombia han tenido resistencia, digamos, a la entrada del producto comercial porque hay poca gente o pocos instaladores o poca mano de obra disponible y capacitada para usar ese tipo de materiales. Por ejemplo, ¿cuánto se demoró en Colombia la masificación del drywall? Hasta que no había suficiente mano de obra y digamos que llegó a un costo accesible y competitivo, el sistema constructivo no se masificó, porque necesitaba esa base de recursos humanos, intelectuales, tecnológicos. A veces necesitamos herramientas específicas, ¿cierto? Por ejemplo, si voy a usar, no sé, un tipo de polímero, necesito un soplete con una punta X que me permite doblar y calentar a la temperatura ideal el material para poder ser flexible. Se va a acabar la sesión. 1 minuto. Y finalmente, los recursos económicos para poder desempeñar. ¿Listo? Chicos, yo creo que dejamos acá. Aquí llegaríamos porque ya el próximo tema es hablar ya como de estos temas de detalles constructivos y luego les voy a adelantar algo de eso, es que vamos a hablar de paredes, pisos, cielos y mobiliario. ¿Listo? Eso sería para la próxima clase, que ya hablamos de sistemas constructivos. No siendo más, ¿preguntas? No, Bueno. No, profe. Si tienen alguna pregunta, me escriben por WhatsApp. Ustedes saben, estoy atento, o por correo de una. Y
Que les vaya muy bien, chicos. 8:55. Gracias.